Y vamos esta noche a estar tratando un tema que seguramente nos toca a nosotros, a todos, porque todos nosotros en algún momento estamos cautivados o atraídos por la curiosidad, querer probar, querer ver, querer conocer, querer explorar algunos campos desconocidos. Y muchas de esas curiosidades pueden ser demasiado peligrosas. Vamos a mirar este tema. En la Biblia, en el libro de Génesis, hay dos casos a los cuales yo quiero referirme. Y ahora vamos a estar mirando en el libro de Génesis el capítulo 9 y el versículo 18 y unos versículos más adelante dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y mire esto: después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Parece que esta es una historia muy conocida desde que leíamos la historia sagrada cuando éramos niños. Es una historia que está muy fresca en la memoria y en nuestros recuerdos. Pero en realidad es bueno profundizar en ella, qué fue lo que pasó y por qué sucedió. Hay dos casos que nos mencionan el libro de Génesis. Uno es la caída o la tentación de Eva. Respecto a la tentación y a la caída, el árbol prohibido, el fruto prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida. Es una historia que la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 3. Y yo quiero remitirme un momento allá, donde Dios le hace a ellos, a la primer pareja, le hace una recomendación. Y les dice que ahí estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por supuesto que el árbol de la vida traía para ellos longevidad, eternidad, salud, juventud, belleza, alegría, dicha en todo el sentido de la palabra. El otro árbol, por el contrario, si bien es cierto, su nombre, como lo describe ahí, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, quiere decir que de descubrir y de profundizar en el conocimiento de ese árbol, no solamente se adquiría también sabiduría, algún conocimiento, sino que el hombre también podría enfrentar unas desventuras, y fue en realidad lo que sucedió. Dice la Biblia que el tentador llegó un día al huerto y se encontró con la mujer. Seguro ella estaba sola en aquella ocasión. Y entonces el tentador, o sea la serpiente, o sea el diablo, le dice o la invita a comer de ese árbol, del árbol prohibido, y le hace una pregunta muy sutil, una pregunta como queriendo despertar en ella algún tipo de curiosidad.
queriendo despertar en ella la atracción. Es cuando le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya esa pregunta estaba distorsionada, porque eso no era lo que Dios le había dicho. Dios lo que dijo fue, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El diablo cambió, fue un cambio de discurso, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno, aquí viene la curiosidad. Parece que el diablo no falló en su intento. Lo que él quería era despertar en ella la curiosidad acerca de ese árbol. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era en los ojos, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay algunas cosas, nosotros somos testigos, sobre todo aquellas personas que hemos tenido algún contacto con la naturaleza, el campo, las montañas, los ríos, los plantíos, de árboles cuyas hojas tienen alguna virtud medicinal, o su fruto, o sus flores, o sus raíces. Algunas plantas que tienen un poder curativo, un poder sanador y un poder muy agradable para ser tenido en cuenta en los problemas de la medicina o de la salud o de las dolencias que aquejan permanentemente al ser humano. Hay plantas con un poder y con una virtud muy especial, y hay algunas plantas que tienen, diríamos, una capacidad diferente. Por ejemplo, la dormidera, la amapola, la marihuana, bueno, tantas cosas que tienen un poder capaz de obrar en la mente, en el gran simpático de las personas, que tienen un poder de generar un estado de alucinación, de arrobación, un estado de depresivo, o en fin, es extraordinario el poder de algunas plantas que llegan a ser narcóticas y gravemente perjudiciales para la vida y para la salud humana. Entonces la pregunta es, y no nos interesa saber cuál era ese árbol, ni cómo se llamaba, pero la pregunta es,
¿Qué fue lo que sucedió en la mente de Eva? ¿Qué sucedió cuando ella comió de ese árbol, de ese fruto? Dice la Biblia que vio ella que el árbol era bueno. Primero comenzó a contemplarlo desde afuera y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Comenzó a ver algún encanto. Lo que antes para ella no significaba alguna atracción, en este momento comenzó a generar ese árbol en ella un encanto, una atracción. Comenzó a cautivar su curiosidad. Y dice la Biblia, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El caso de Noé, que ya leímos, está hablándonos de la vid. Dice la Biblia que él cultivó la vid. ¿Por qué lo hizo? Porque encontró que esa planta o ese árbol tenía unas propiedades, que su fruto era agradable y que su vino era agradable y su vino producía unos efectos en la vida de la persona que tomaba de ese vino. Lo ponía alegre, lo ponía extasiado, lo ponía activo, le generaba energía. Aunque Noé desconocía a profundidad los efectos que pudiera producir el alcohol, la fermentación de ese vino, los daños que pudiera causar, no solamente en lo relativo a la salud, sino también en la parte mental, en lo que tiene que ver con la mente, con la serenidad de la mente, con el estado mental. La mente tiene que estar serena, estar tranquila. La mente no puede dejarse distorsionar ni mover por nada. Pero cualquier alucinógeno, cualquier planta o medicamento que obre en el simpático, en el estado mental, en lo que tiene que ver con el torrente sanguíneo, que altere la presión o que altere el pulso o el diafragma o la respiración o lo que sea, pues es necesario prestar atención a todas esas cosas porque puede causar un daño grave y que no sabemos el final o las consecuencias fatales que se puedan derivar de algún abuso. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Ella miró, vio que era bueno y que su fruto era agradable, pero no se enteró de que ese fruto iba a producir en ella o en ellos unos efectos que cambiarían por completo muchas cosas. Lo que tiene que ver con la vida, con la salud, con su relación con Dios, porque ustedes observan que la relación con Dios se rompió ese mismo día, en el día que ellos comieron de ese fruto prohibido. Y en el caso de Noé, la Biblia nos cuenta que él
se pasó en copas, como decimos nosotros hoy, exageró a la hora de tomar de ese licor y se quedó dormido, tal vez desnudo, y vinieron unas consecuencias fatales para alguno de sus hijos o para algunas personas de su propia familia, de su propia descendencia. A veces las personas hacen cosas por curiosidad, sin pensar en las enormes consecuencias a las que puede verse enfrentado o puede encontrarse envuelto en algún momento. Hay otro caso, y con esto quiero terminar. Dice la Sagrada Escritura: milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Parece que era como una escuela, un seminario donde muchos jóvenes se capacitaban allí para la obra del ministerio, para la obra profética. Puede suceder que Samuel haya sido el fundador de este tipo de seminarios o de instituciones, y Elías le prestó demasiada atención, y Eliseo era un miembro y egresado de una de estas instituciones. Dice la Biblia que había hambre, necesitaban recursos, y los recursos no llegaban de ningún lado. Entonces el profeta le dice a los alumnos: mire, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Es como decir, haga una sopa, haga un sancocho bien agradable para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Mire, cuando hacemos cosas de una manera incauta, de una manera curiosa, pero sin conocimiento de causa, sin saber lo que en realidad estamos haciendo, las consecuencias a las cuales nos estamos abocando o enfrentando. Dice la Biblia que él no sabía lo que era. Él vio una mata o una planta que tenía muchas calabazas, y esas calabazas se veían a la vista hermosas, y él se imaginó que como era su belleza externa, la belleza de esas calabazas, que tal vez de igual manera era su sabor, su gusto, la sazón, y que podría quedar muy buena el potaje que estaban o que iban a preparar. Dice la Biblia que sin saber cogió muchas calabazas en el canto de su vestido, y las llevó y las partieron y las echaron a cocinar. Cuando ya estaba cocinado el potaje, sirvieron, y todos comenzaron a comer de ese potaje. Cuando comenzaron a sentir vértigo, mareo, la visión se tornó oscura y borrosa, temblor, sudoración, palpitaciones, seguramente diarrea, tal vez vómito. Comenzaron a sentir una cantidad de males, y entonces alguien gritó y dijo:
varón de Dios, muerte en la olla. O sea, hay veneno. Estaban todos aquellos jóvenes, estaban intoxicados. Queridos oyentes, esta noche y hermanos, la curiosidad. ¿Qué tan curiosos somos nosotros ante todos los atractivos que el mundo presenta? Tantas cosas que hay en este mundo. A la hora de viajar a través del internet o de las redes sociales, o cuando vamos a una librería y encontramos tantos libros y tantas lecturas, cuando vamos por la calle, tantas puertas abiertas y tantas luces y tantas invitaciones, cuando hay tantos llamados que nos hacen a diario en el transitar de la vida. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fin, o que esos caminos son caminos de muerte. Yo quiero decirle esta noche, ¿qué cosas lo jalonan a usted o lo atraen o cautivan su atención? ¿Qué cosas lo amarran, lo ligan a placeres o hábitos, a vicios, a costumbres? Y usted, por la curiosidad de aprender, de probar, de saber qué es eso, de querer explorar para qué sirve todo esto y a dónde lo puede llevar. Muchas cosas lo pueden llevar a profundos abismos, oscuros, de pecado, de desolación, de mal, o quedar preso en un vicio o en un pecado de donde usted no puede ser libre, porque la curiosidad es así. Eso le sucedió a Eva. La curiosidad la llevó a querer ver, gustar, explorar, querer participar, tener en sus manos algo que le pareció como que tenía muchos atractivos que valían la pena, y en eso se quedó prisionera ella, y quedaron prisioneras todas las generaciones, incluido su propio marido. Ahí estamos, querido oyente, todos fuimos atados por curiosidad. Un día alguien quiso probar el licor y pudo terminar drogadicto o bohemio. Alguien quiso probar alguna cosa porque le pareció buena de primera mano, y allí quedó prisionero en un pecado, en un vicio de donde no ha podido ser libre. O, como el caso de estas calabazas, le pareció buenas, bonitas, a simple vista, y sin saber, sin conocer su venenoso efecto, comenzó a procesarla para alimentarse con esas calabazas, y el resultado fue que se envenenaron todos. Querido amigo, amiga, si está en eso usted, llevado, arrastrado por la curiosidad, el mensaje de esta noche debe serle una voz de alerta para que desista y sea prudente y empiece a dejarse guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que son los únicos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo será la única guía que lo puede llevar y conducir a la verdad permanente, a la verdad plena, la verdad eterna. Una feliz noche, que el Señor te bendiga.